proyectos de inversión. Y costo de capital lo ven con nosotros, así que eso no hay drama, porque la verdad que proyectos y presupuestos lleva varias clases y bastante tiempo, así que es preferible que aprovechen las clases con Lucas desde ese lado. Tema de hoy es corto, son 2 capítulos, es 14 y 15. Son capítulos cortos, son capítulos sencillos, porque no vamos a ver temas que no les suene o por más que nunca lo hayan visto, es como que cuestiones de financiamiento uno lo tiene en la vida cotidiana mucho más a la mano quizás que lo que es un proyecto de inversión que se suele hacer más a nivel empresarial. Entonces, lo que es financiamiento, la verdad que lo hemos visto en algún momento de nuestra vida, nos hemos hecho preguntas al respecto. Volvemos, como siempre, al origen, salimos del objetivo de maximizar el patrimonio de la organización, que no es maximizar las ganancias, esa diferencia sí la tenemos en cuenta. Y ahora, como habíamos hablado en su momento, esto vemos cómo financiamos las inversiones con fondos propios y fondos de terceros. Entonces, esta parte de la ecuación es en la que nos vamos a empezar a meter ahora un poquito más. Con lo que empezamos el día lunes, ya estamos entrando en este tema por una cuestión de que el costo de capital que vamos a ver desde la teoría y desde la práctica es calcular ese numerito de tasa que ustedes tenían en un proyecto de inversión, lo vamos a empezar a calcular nosotros viendo qué parte usamos de fondos propios y qué parte usamos de fondos de terceros. Entonces, en este momento lo que nos vamos a meter es en estas decisiones de financiamiento. Decisiones de inversión ya lo vimos, ahora vamos a ver igual alguna similitud y alguna diferencia con lo que es financiamiento, porque suelen ser 2 decisiones que van muy de la mano, que no solo van de la mano, sino que a veces es como que una necesita contemplar a la otra sí o sí, porque estamos financiando los proyectos, entonces sí o sí van de la mano. Y vamos a empezar a ver entonces esta cuestión de qué preguntas nos tenemos que hacer y qué tenemos que analizar a la hora de tomar una decisión de financiamiento. Después, por último, vamos a iniciar en unas semanas lo que es decisiones de política de dividendo. Entonces, como acabamos de decir, lo importante, tanto en inversión como en financiamiento, es maximizar el valor de la empresa. Ahora, vamos a ver que si hablamos de inversión, maximizar el valor significa mayor rentabilidad. Ahora, si hablamos de financiamiento, vamos a buscar un menor costo, porque justamente es como lo opuesto dentro de lo mismo, más allá de que el financiamiento acompaña la inversión, son 2 caras opuestas. Entonces, tenemos algunas diferencias que se van produciendo en las dos decisiones. Por un lado, las decisiones de inversión se van tomando en un mercado real, o sea, mercado de productos y mercados de servicios. Uno va y trata de buscar algún proyecto específico de un servicio que necesitamos, como tercerizar una tarea, o que estamos buscando una maquinaria, agrandar un inmueble o cualquier tipo de producto o servicio que nosotros necesitamos, que lo hacemos como una inversión. Estos mercados lo que tienen es que suelen ser más costosos a nivel transaccional, suelen tener más especialización, es decir, uno va específicamente a un mercado a comprar una maquinaria, bueno, va al mercado específico de esa industria. Y aparte se suele contar con poca información, justamente porque al ser tan especializados es como que hay mucha información, muy poca información de distintas cosas, entonces es difícil acceder. Pero lo que es decisiones de financiamiento, nos damos vuelta y vamos a mercados financieros. No es el financiamiento dentro de un mercado real, entonces suele ser mucho más competitivo, hay mucha más información dando vuelta de todo lo que son los activos financieros, todo lo que es el sistema financiero, y suele tener menor costo de transacción porque es como que una vez se paga alguna comisión o algún costo muy chico de manera intermediaria, pero no es lo mismo que el costo que te puede llevar, por ejemplo, la adquisición de una maquinaria o de un inmueble. Entonces, esto, al darse en distintos mercados, produce distintas cosas. Por otro lado, tenemos una diferencia que las inversiones nosotros vimos en los proyectos que vamos estimando el valor del proyecto, o sea, nosotros estamos plantados el día de hoy, vamos a hacer una inversión y empezamos a estimar a futuro cuánto va a ser ese costo, cuánto va a ser la rentabilidad y cuánto nos va a generar ese proyecto. Entonces lo estimamos, pero no lo podemos saber tan certero. Por el otro lado, las decisiones de financiamiento, en realidad, el valor del activo que yo voy a utilizar
el activo financiero, lo que hago es mirar el precio de activos similares, o sea, buscamos determinadas calidad de activo o especie de activo donde los precios suelen ser bastante similares. Entonces es como que se infiere un poco más con certeza ese valor porque tenemos más información al respecto. En cambio, lo que es un proyecto, por más que haya las mismas maquinarias, el proyecto en sí que me lleva a mí lo tengo que estimar con un montón de factores que no es tan simple. Entonces, por un lado estimamos y por el otro lado vemos los precios que tenemos alrededor y en base a eso podemos tener un poco más claro el valor. Y por otro lado, las inversiones, al hacerlo en este mercado real que nosotros decimos de productos y servicios, son mercados mucho más imperfectos y nos van generando esta posibilidad de van positivo en esta cuestión del proyecto que uno analiza. Hay más posibilidad de que logremos, analizando, llegar a un pan positivo. Pero en los mercados financieros no suele darse de esa manera, suelen ser completamente distintos de ese lado, entonces no hay tanta oportunidad en un mercado financiero como llevar una inversión en un mercado real. Y esto a la vez lo que nos va a hacer es hablar ahora después de lo que es la hipótesis de los mercados eficientes, que nos va a empezar, digamos, a meter un poquito más en una especie de teorías, supuestos. Van a ver que en esta segunda parte vemos más teorías de varios economistas o financieros que hablan sobre mercados. Nosotros lo vimos desde un lado más amplio de qué era un mercado, qué tipos de mercado teníamos, y ahora nos vamos a meter un poquito más en ver más específicamente si tenemos mercados que pueden ser perfectos, como la gran mayoría de las teorías, o si tenemos un mercado de manera eficiente. Entonces, esa es una de las grandes cuestiones a ver, que son las diferencias que podemos tener entre los dos tipos de mercados. Voy a la raya alterna al medio. Tenemos dos tipos de decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. Dijimos que veníamos en mercados reales, dijimos que teníamos mercados financieros, entonces más competitivos. Esto es como para que les quede un poco más claro lo que vimos recién. A nivel comparativo, estimamos valores y por otro lado inferimos el valor en base a otros y la oportunidad de van positivo o no dentro de uno u otro. Entonces, después de esto la pregunta es, ¿estamos hablando de mercados financieros perfectos o de mercados financieros eficientes? Vamos a ver que dentro de los mercados perfectos hay determinadas características. La cuestión es si eso, como siempre, se cumple o no se cumple. La realidad es que no suele ser un mercado financiero algo que se puede llevar a la práctica, un mercado perfecto. Entonces después vamos a hablar de lo que es ser eficiente y en base a qué. Si nosotros hablamos de mercados financieros perfectos, vamos a decir que ni el que compra ni el que vende, o sea, ninguno de los que participa tiene realmente un peso no tiene influencia sobre lo que son los precios porque tienen acceso a toda la información. Es decir, todo lo que se tiene que saber, que es lo que influye en los precios, está a la mano de cualquier persona que interfiere, entonces no tiene influencia el comprador o el vendedor en este tire y afloje de lo que es oferta y demanda porque está toda la información disponible. Por otro lado, tenemos activos que son perfectamente divisibles y comercializables, entonces estamos hablando de un mercado financiero donde cada activo financiero que yo puedo tener para invertir se puede dividir y comercializar. Nosotros hoy en día podemos comprar partecitas de acciones, no hace falta ni siquiera que sea una acción entera, por ejemplo. Entonces, todo lo que está como activo financiero se puede comercializar sin ningún tipo de problema y se puede hacer una separación completa. Costo de transacción y costo de información se asume que no hay, porque justamente costos de información no vamos a tener porque todos accedemos a toda la información que tenemos, y los costos de transacción tampoco son viables en un mercado perfecto porque se analiza todo, se lleva a cabo todo de una manera donde al tener tanto acceso no hay nadie intermediario generalmente que nos quiera hacer las operaciones donde uno no sabe. Como en el mercado perfecto todos sabemos todo, todos podemos hacer las compras de cualquier activo financiero, entonces no tenemos costos accesorios. Y por otro lado, en los mercados perfectos no tenemos posibilidad de financiarnos con un BAN positivo, es decir, que el precio del activo financiero en el BAN es el valor de todos sus flujos, entonces ni gano ni pierdo en ese sentido. En un mercado
financiero perfecto, solo tenemos van de 0. Entonces, se supone que estas son las condiciones y los supuestos que se estiman dentro de un mercado financiero perfecto. Leyéndolo así de por sí, ¿nos parece que es posible, o sea, algo que es real dentro de lo cotidiano de nuestros mercados? No, claramente no. Por eso siempre desde las finanzas o desde lo que es económico, siempre vemos supuestos de economistas o de grandes autores que se basan en información de lo que debería ser para que los mercados funcionen de determinada manera. El mercado perfecto, en nuestro caso y en el mundo en general, no existe. Entonces, lo que hacemos es ir a un mercado eficiente, ¿no? O sea, decimos, bueno, a ver, si tenemos un mercado perfecto que tiene determinados supuestos, pero no funciona, ¿cómo hacemos para que el mercado sea eficiente en ese sentido? Entonces, lo que se hace en un mercado eficiente es procesar la información que tenemos disponible, que puede no ser toda, y le incorpora los precios de estos activos financieros. Entonces, lo que vamos a ver ahora son 3 tipos de eficiencia que podemos llegar a tener en el mercado, porque se basa la eficiencia en qué información es la que yo puedo acceder. O sea, se es eficiente en base a la información, porque la información es lo que moviliza los precios. Entonces, como es lo que importa, quién tiene el poder de la información o de qué información podemos acceder, es lo que nos va a permitir modificar esos precios de los activos financieros. Entonces, van a reflejar siempre lo que sea la información que esté disponible. Ahora, depende qué tipo de información disponible tenemos, es el tipo de eficiencia que le podemos atribuir a ese mercado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Mercado perfecto como ideal. Sí. ¿Por qué a mí por qué con un banco cero? O sea, no voy a tener ningún resultado. Es ideal, claro, porque vos estás hablando de una decisión de financiamiento, no estás hablando de una decisión de inversión. Ah, está bien. Estamos hablando que la decisión de financiamiento, lo que yo tomo como esa fuente de financiamiento digamos, me da los flujos de fondos que voy a tener que pagar. Me queda en 0. Es desde el financiamiento. Creo que está, para ver si estaba bien puesto por las dudas. Sí, está como financiamiento, para que no se mezclen por eso. Van a ver que ahora empezamos a hablar mucho de financiamiento e inversión a la vez, entonces está bueno que nos vayamos. Yo pensé que eran los mercados en general, por eso. Claro, es dentro del financiamiento, en esos mercados perfectos, pero desde el financiamiento de lo que son activos financieros. En el parcial había una pregunta que decía si los mercados financieros se equilibran. Y tengo entendido que no sé si lo vimos, no lo tenía en mi resumen. No vi todavía el parcial, o sea, no lo llegué a leer los parciales que hizo Marce. No sé cómo estaba esa pregunta. ¿Alguno se acuerda específicamente qué decía? Por Sí, era eso. ¿Qué decía? Hablaba sobre los... Si los mercados financieros se equilibran cuando se equilibran. Una de las cuestiones era que nunca pasaba. Claro, yo puse que nunca pasaba, pero no. Supongo que estará desde la parte de mercados financieros de cuáles son las características que tienen, pero no sabría si estamos hablando de lo mismo. Después la reviso y los chequeo y se las paso, de hecho, para que sepamos de qué estamos hablando, porque no leí los parciales y no sé qué tipo de preguntas Yo lo había. relacioné con un mercado perfecto y pensando en la realidad nunca se equilibran, supongo, pero... Puede tender al equilibrio por una cuestión de que se oferta y demanda. No creo, o sea, no sé si viene por ahí porque no sé sobre qué tema lo está planteando la pregunta. Y la verdad es que no hablamos de equilibrio en las clases. No, nunca se habló de eso, pero bueno, voy a leerla a ver y consultar con Marce específicamente de dónde surge, por las dudas más que nada, para entender qué era la pregunta y de dónde está surgiendo. Fuera de eso, ¿cómo estuvieron las preguntas? Algunas ¿no? también medio que no y otras que sí. Porque vi que el otro día preguntaron justo una que era medio dudosa Claro, sí, había la varias. respuesta Yo supongo que va a ponderar más que nada. creería que sí. Sí, el desarrollo le suele dar importancia más, sobre todo porque es como, bueno, el multiple choice es medio tuntún. Yo particularmente igual no estoy a favor del multiple choice, yo en mi persona no estoy a favor del multiple choice, pero bueno, entiendo también que es mucho material a veces y es... Sí, así se pudo abarcar todos los temas, digamos, porque si no... Sí, era más complejo, pero bueno, nada, espero que el resultado igual sea óptimo. Siempre después del primer parcial igual
hablamos con ustedes a ver qué les pareció, qué no, de qué manera, ver mismo esto, si el separarlos de las 2 semanas les sirve o no les sirve. La realidad es que creemos que sí, pero puede ser que no, porque puede que, a ver, justo les caiga a alguien, le caiga con otros parciales y también se le complica, pero creemos que hacerlo así suele ayudar, por lo menos para que no focalicen tanto en esta materia en 2 días seguidos. Pero bueno, todo se va a hablar cuando estén las notas. Marce da las notas completas, o sea, cuando esté la práctica, con la teoría se analiza todo y ahí se dan las notas. Son 2 notas por separado, pero se promedia después sin problema. No se necesita más de 7, o sea, es un promedio. Eso, tranquilos, porque sé que hay materias que exigen el 7, en este caso no, siempre es promedio. Y si les fue más o menos, tratan de meterle pila mañana, como para llegar a equilibrar un poquito. ¿Se entendió entonces esto hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien. Eficiencia, entonces. 3 tipos de eficiencia en base a la información, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Si la información es lo que nos moviliza los precios o lo que se tiene que incorporar un precio de un activo financiero, lo que hacemos es tener distinto tipo de acceso a información, y ese acceso a la información es lo que nos va a dar distintos tipos de eficiencia en estos mercados. Arrancamos por la más simple, que es la eficiencia débil, donde la información que tenemos disponible solo es la información que tenemos histórica, o sea, todo lo que ha sucedido en algún momento anterior, en el pasado, y se utiliza información que digamos que es bastante sencillo de obtener. Es como buscar, por ejemplo, inversiones que siguen los precios históricos pasados, buscar lo que dicen los diarios, lo que ha pasado. O sea, hoy en día en cualquier tipo de plataforma financiera, por ejemplo, podemos ver para atrás cuál fue el precio de un activo a lo largo de todo un montón de tiempo. Entonces, esa información es la que se cuenta, todo lo que es histórico y del pasado, y eso es lo que el mercado es eficiente en base a esa información, y se supone que todo eso está incorporado obviamente dentro de los precios. Si avanzamos a decir, bueno, no solo lo histórico y lo del pasado, sino qué más se puede acceder, una eficiencia semifuerte lo que nos permite es que la información disponible que tenemos es la pública, y es más sofisticada y es más costosa de alguna manera, porque no es solo lo histórico, sino es, bueno, lo que se publica, lo que yo puedo acceder de manera pública. En este caso, los agentes de intermediar dentro de estos mercados no se benefician porque yo tengo acceso a toda esa información pública. Entonces no lo pueden utilizar, digamos, a su favor en esto para asumir algún otro costo, sino que directamente yo como persona puedo ir y acceder a esta información. Entonces el mercado para mí es eficiente en ese sentido, de manera semifuerte. Y por ejemplo tenemos el índice Merval, que es el índice que se utiliza en la bolsa como para controlar determinados aumentos o determinadas cosas. Es un índice que nos da información dentro de nuestros mercados financieros. Entonces yo esto lo puedo ver de cualquier manera, es público, y lo puedo utilizar a mi favor para tomar decisiones. Por último, obviamente siempre vamos como de menor a mayor. La eficiencia fuerte nos habla de acceso a la totalidad de la información, ya sea pública o ya sea privada, con lo cual claramente es inaccesible llegar a eso, porque significa que tendríamos que tener acceso a todo lo que pasa dentro de cada una de las organizaciones. Por ejemplo, yo podría saber, debería saber, por ejemplo, qué pasa adentro de Coca-Cola y qué decisiones están tomando para yo saber el valor que tiene su precio, cómo va a suceder. Entonces, la verdad es que la fuerte es completamente inaccesible, pero es como sería como el mercado perfecto. Bueno, la eficiencia perfecta de alguna manera sería poder tener una eficiencia fuerte. Y si lo vemos, cada uno va incorporando como lo demás. O sea, primero arrancamos con lo histórico, después en la semifuerte es todo lo disponible. Entonces, lo histórico lo tengo, pero también accedo a todo lo que es público. Y en la última directamente accedo a la totalidad de la información. Entonces, esos son nuestros 3 tipos de eficiencia dentro de un mercado. Esto, háganse una marquita, anótenlo, porque suele ser algo que puede llegar a estar en el parcial, los tipos de eficiencia de los mercados. Y entonces tenemos que en los países, digamos, que son más industrializados, generalmente mantienen lo que es la eficiencia débil o la semifuerte, porque es muy costoso acceder a una eficiencia fuerte.
se puede decir directamente que la verdad es prácticamente imposible poder acceder a toda la información que tienen las empresas dentro de los mercados financieros, con lo cual no suele ser accesible ni de utilidad en la real. ¿Sí? Entonces, a nosotros esta hipótesis de los mercados eficientes que estamos viendo nos da de alguna manera un marco de referencia teórico. No significa que en la práctica, como decimos siempre, suceda, sino que nos da como un marco para empezar a analizar los mercados de una manera distinta, con la hipótesis de mercado eficiente, distinto de lo que es un mercado perfecto. Entonces nos brinda de alguna manera una cuestión teórica para analizar. Y habíamos dicho que en los mercados financieros no era tan fácil llegar a un BAM positivo, ¿no? Excepto que pasen tenemos cuatro posibilidades de situaciones que nos pueden beneficiar para un BAM positivo. Recuerden que estamos hablando de un BAM positivo en una decisión de financiamiento, ¿sí? Volvemos a lo mismo de antes. No es que estoy invirtiendo, sino que, bueno, yo voy a pedir un subsidio, por ejemplo, gubernamental, dentro de las fuentes que yo estoy utilizando en financiamiento. Si está subsidiada, puede que el costo a mí me disminuya y eso me genere un BAM positivo, o sea, puede que tenga un menor costo. Ahora lo vamos a ver igual esto más adelante con un ejemplo para que veamos cómo utilizar un BAM dentro de una fuente de financiamiento, que es exactamente lo mismo, pero visto desde el otro lado. Entonces, para eso podemos tener distintas situaciones que nos benefician. El tratamiento impositivo preferencial es lo que vamos a ver dentro del costo de capital, que las fuentes que son de terceros nos permiten deducir una parte del impuesto a las ganancias. Entonces, esa parte que yo deduzco no es que no la pago al que yo le estoy utilizando los fondos. Al que me presta esa fuente de financiamiento yo le pago la totalidad de su tasa, pero me doy vuelta y por otro lado deduzco parte de eso, entonces para mí termina siendo un costo menor y me termina pudiendo acceder a un BAM positivo. De la misma manera que si tenemos costos menores, por ejemplo, los costos de agencia son conflictos que tenemos entre accionistas, acreedores y se me fue el tercero. Se me hizo blanco completamente el tercero. No, es una de las cosas que vamos a ver igual en otro capítulo. Accionistas, acreedores y administradores, perdón, se me había hecho el blanco. Son las tres patas que tenemos de alguna manera. Los accionistas, junto con los acreedores, son las fuentes de financiamiento que utilizamos, y el administrador suele ser el que lleva adelante como el gerente financiero de las organizaciones. Y la realidad es que al ser tres patas distintas suele haber conflicto entre ellos, suele cada uno, digamos, a querer ganar más o por demás de los demás. Entonces esos conflictos que se suelen generar suelen terminar repercutiendo de alguna manera en nuestros costos o en nuestra cuestión de flujo de fondos. Entonces, si no existe esto, o sea, si es muy leve, claramente vamos a poder mejorar nuestros costos, a la vez que si no tenemos tanto costo de bancarrota, que es cuando uno entra en default, cuando se entra en cesación de pagos o se entra en una quiebra directamente. Eso suele tener mucho costo aparejado, entonces generalmente si tengo bajo ese costo, puedo llegar a tener un beneficio dentro del financiamiento que estoy manejando. ¿Se entiende esto? ¿De qué BAM estamos hablando? ¿Por qué se puede modificar? ¿Y qué significa que yo tenga estas situaciones que a mí me repercute en un BAM positivo de financiamiento? ¿Vamos bien? Yo sí tengo, la verdad que me confunde un poco, porque yo lo veo como un mercado financiero, o sea, que como empresa que yo pueda entrar en ese mercado. Entonces no entendí por el tema del tratamiento impositivo preferencial. Cuando yo estoy utilizando financiamiento, utilizo distintas fuentes de financiamiento, o sea, voy a distintas empresas, inversores, mis propios accionistas también están dentro del mercado financiero dándome un financiamiento. Dentro de ese financiamiento, si yo tengo un tratamiento impositivo preferencial, que significa que la tasa a mí me termina saliendo menos de lo que realmente sale, para mí es un beneficio, porque lo que a mí me cuesta 1.000 de costo, yo me doy vuelta y de esos 1.000, por ejemplo, no sé, 300, me doy vuelta y lo vuelvo a recuperar, porque lo deduzco de un impuesto, entonces lo recupero. Si yo hago ese cálculo, en vez de 1.000 me salió 700 el costo de esa deuda. Entonces eso es lo que a mí me permite que sea más barato
y que me permita generar el BAM positivo, o sea, bajar el costo me genera un BAM positivo desde el lado del financiamiento, no desde el lado del ingreso de una inversión. Estamos del otro lado para eso. Cuando veamos costo de capital en ejercicios o avancemos más con la teoría, ¿se acuerdan esa fórmula que vimos el otro día antes de terminar la clase? Que era bastante larga, donde teníamos la proporción de cada deuda con su respectivo, digamos, tasa. Lo primero que teníamos era el 1 menos T. Ese 1 menos T que está en la fórmula de un costo de capital es para aplicarla a las fuentes de terceros y hacer que ese impuesto, esa deducción del impuesto, a mí me baje el costo de capital que yo estoy teniendo en ese financiamiento específico. Vamos un poco más orientados. El cuadro no me acuerdo realmente. No importa, igual es como pensando en que la fórmula propia del costo de capital ya tiene incluido lo que es este beneficio impositivo para poder deducir de las tasas de las fuentes de terceros. Entonces a mí ya el costo de capital que yo voy a sacar ya me va a ser menor que si yo no tuviese la parte del impuesto. Cuando nosotros lo veamos en un ejercicio se va a ver mucho más claro porque vamos a tener como dos columnas donde diga, bueno, la fuente de, no sé, un banco me da una tasa del 15%. Yo le tengo que pagar un 15% por lo que me preste. Al lado nosotros vamos a hacer este beneficio impositivo y le deduzco lo que sea impuesto a las ganancias y capaz que esa tasa del 15 me quedan 12. Entonces yo realmente voy a terminar pagando un 12% en vez de un 15%. Ese ahorro que yo tengo, digamos, esa disminución, es un beneficio impositivo que a mí me genera un bajar mi costo de capital de las deudas que yo estoy adquiriendo. Si yo bajo la deuda, mejoro la ganancia, digamos, o sea, me sale más barato financiarme. Desde el lado de la inversión, yo necesito un BAN mayor porque significa que estoy ganando más. Desde el lado del financiamiento que estamos viendo ahora, el BAN mayor significa que me ahorro plata de alguna manera, o sea, me termina saliendo más barata esa deuda que yo estoy haciendo. Es menor costo. En esto busco un menor costo. Vamos a ver que cuando veamos costo de capital específicamente, lo que vamos a buscar es utilizar de todas las fuentes que yo tengo, las más baratas, las que a mí me terminan saliendo más baratas. Okay. Bajando el costo, genero este BAN positivo desde el financiamiento. Ok, y por el tema de los bajos costos de bancarrota y bajos costos de agencia, ese sí... Esto en realidad son cuestiones que pueden llegar a suceder que si yo estoy... Estos tres actores que están involucrados siempre dentro del financiamiento, si estamos hablando de accionistas y acreedores sobre todo, es la gente que me presta la plata. Si a mí me prestan la plata exigiendo, entre ellos hay conflicto y me exigen mayores costos, porque claramente el accionista va a exigir mayor, el acreedor va a exigir más y así sucesivamente. Si hay conflicto y no se puede llegar a una cuestión de más cordialidad, digamos, o sea, está dicho de esa manera, pero lo que se busca es que los actores que están involucrados dentro del financiamiento no me terminen alterando y subiendo sus tasas por un tema de conflicto, sino que me cobren lo que tienen que cobrar a nivel mercado, pero no por un conflicto interno de que el acreedor, por ejemplo, tiene un conflicto con el que es el accionista de esa empresa, con el dueño, y te aumentan las tasas. Te dicen, no, yo voy a cobrar más caro porque hay un conflicto interno que no tiene nada que ver con el mercado ni con las tasas que se cobran. Esos conflictos, si no existen, termina saliendo más barato de alguna manera y no se incrementan los costos que yo puedo tener. Eso es lo que se busca con no tener esos costos de agencia. Y lo que es el costo de bancarrota es si yo debo plata, tengo financiamiento con terceros y hago una cesación de pagos o el proceso de quiebra de la empresa, de mi empresa, que yo tengo plata que me prestaron, lleva tanto el costo que termina incrementándose, porque eso hay que pagarlo, o sea, empiezan como a pagarse las cuestiones que tiene la empresa, se empiezan a pagar primero pasivos, depende de qué cuenta, o sea, cuando vimos mercados de acciones y todo dijimos que tenían un valor residual, depende quién cobre primero dentro de una quiebra, si es un accionista, si es un acreedor, qué tipo de acreedor, cuál es la deuda. Todo eso en un proceso de quiebra lleva muchísimo costo asociado. Si esos costos disminuyen, me permite quizás tener un financiamiento que me permita un BAN positivo. Son todas partes de los procesos que podemos llegar a tener dentro de la organización. ¿Se entiende un poco más? Sí. Bien.
mucho. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra deuda iba a decir yo? ¿Alguna otra duda con algo? ¿Vamos bien? Bien. Algo que tenemos que considerar dentro de los mercados eficientes son 2 o 3 cosas que son como conceptos a considerar, que es, por ejemplo, el rendimiento que se denomina AVE normal, surge de que los mercados eficientes, justamente como consecuencia de que van apareciendo Una consulta. noticias. ¿Se puede apagar el aire acondicionado? Sí, creo que sí, pero me parece que tengo que pedirlo. ¿Cómo? No sé si... No sé si es el aire o si está entrando aire de acá. Porque yo airecito siento, pero no sé si es que se está haciendo correntada. Bueno, igual puedo aguantar lo que dure la clase. ¿Pero está prendido? Si no, ahora voy y lo pido, pero me parece que está apagado, porque no le veo. Vamos a ver si cerrando no termina haciendo el frío. Lo que surge es, mercados eficientes, estamos hablando de información, estamos hablando de que eso incluye en los precios. Entonces, el rendimiento normal lo que surge es de noticias que van apareciendo dentro del mercado y es la diferencia que tenemos entre el rendimiento real, que digamos estamos teniendo, con el rendimiento que estábamos esperando. O sea, hay un rendimiento que yo espero, que yo asumo que voy a tener, siempre con incertidumbre. Cuando aparecen noticias que modifican eso, me modifican el rendimiento real que yo estoy teniendo, entonces esa diferencia es lo que se llama el rendimiento AVE normal, tiene ese nombre, no pregunten por qué, pero tiene ese nombre. Entonces la diferencia es entre el rendimiento real y el rendimiento que yo esperaba que iba a tener, como consecuencia de información que aparece, ¿no? Siempre venimos hablando de eficiencia en base a información. Entonces, en la teoría de los mercados eficientes, la información que ya pasó ya tiene que estar incorporada en los precios de los activos financieros. Y la nueva información que aparece es la que me modifica este rendimiento. Entonces, esa información nueva que me va a modificar los precios es la que modifica este rendimiento que se llama AVE normal. ¿Se entiende? Todo surge desde la información dentro de un mercado eficiente, que es lo que me permite, como hablamos antes, qué tipo de eficiencia tengo. Bueno, siempre que la información ya pasó, ya se incorporó. Dentro de lo que es el mercado eficiente, la información pasada está incorporada. Y si surge algo nuevo, como por ejemplo un recálculo de deuda, como ha pasado acá, que ha surgido que bueno, se refinancia la deuda externa que tenemos, bueno, nos afecta los bonos que estamos teniendo dentro del país. Ok, esa nueva información es la que va a modificar este rendimiento entre lo que yo esperaba y lo que está pasando como rendimiento real. ¿Se entiende? Profe, a mí me queda una duda con el rendimiento esperado, porque eso sería como cómo nos vemos nosotros en el futuro, ¿o no? Es claro, estamos hablando de un mercado financiero donde yo estoy teniendo tengo una predicción a futuro de cuánto se supone que a mí me va a rendir, o una inversión, o un financiamiento, cuánto me va a costar. O sea, yo estoy parada hoy y espero que en el futuro me pase X cosa con ese activo financiero o dentro de ese mercado financiero. Ahora, eso que yo espero no suelo tener la certeza específica de qué va a pasar. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de información que puede surgir o cambio que le afecta a ese activo, por ejemplo, me puede modificar lo que yo voy a cobrar a futuro, por ejemplo. Entonces, esa información nueva que está apareciendo es la que constantemente va alterando este mercado y es lo que hace que lo que yo esperaba como un rendimiento que yo estoy esperando cobrar, por ejemplo, no suceda en la realidad o suceda distinto. Puede ser bueno o puede ser malo, pero no significa que el rendimiento que yo esperaba sea peor ahora. Puede ser bueno, puede surgir un impuesto nuevo o como se modificó ahora, el impuesto a las ganancias se modificó y capaz que yo pensé que me iba a salir el financiamiento más caro y de repente puedo deducir más y termino ganando más. No significa que sea malo o bueno, significa que la modificación con la información nueva hace que lo que yo esperaba, con diferencia de lo que gano, es ese rendimiento AVE normal. Por eso no habla de que sea malo o que sea bueno. Es la modificación de la información, me modifica el rendimiento real contra lo que yo estaba esperando que sea. ¿Te entendió? Sí. Bien.
críticas y aportes a esta teoría de los mercados eficientes, como siempre, basándonos en teorías, siempre al día siguiente, digamos, o sea, en un momento siguiente suele haber críticas o cuestiones que se contemplan como copadas. Dentro de esta teoría de los mercados eficientes tenemos que los mercados son eficientes, los precios, o sea, si este mercado es eficiente, los precios de los activos tienen que cambiar frente a alguna información que aparezca, ¿no? Lo que venimos diciendo. De diferente grado según la calidad y la cantidad, es decir, según qué tipo de información aparezca, tiene que modificarse el precio, pero no todo lo modifica de la misma manera. No es lo mismo que aparezca un cambio, una información sobre una empresa en particular, que aparezca un cambio para toda la industria completa. O sea, depende de qué información estemos incorporando, va a ser la diferencia que va a generar dentro de los precios de estos activos financieros. Después, los rendimientos que acabamos de decir, como los normales, pueden cambiar sustancialmente cuando estamos hablando de días feriados o días en que no existe, digamos, que se cierra el mercado financiero, feriados, días que no son hábiles, porque, por ejemplo, cuando yo voy a buscar el rendimiento de un activo financiero los días lunes, veo que me tira un rendimiento mayor porque contempla todo el fin de semana, ¿no? Porque hubo mercado, entonces contempla desde el viernes al lunes, por ejemplo. Entonces yo veo que el rendimiento es completamente distinto al del lunes a martes. Pero eso es porque hay que tener en cuenta que esa información de los días que los mercados no están habilitados afectan y puede llegar a ser dudoso dentro de ese rendimiento que uno está calculando. Eso siempre en cuanto a información sucede a través de los días que no son hábiles. Por otro lado, no se vinculan los procesos contables con los precios de los activos financieros. Es decir, que dentro de estos mercados financieros, salvo que haya la visión financiera de un cambio en un flujo de fondos de la caja, no se contempla lo contable para incorporarlo dentro de estos activos financieros. O sea que utilizamos la visión financiera, no la visión contable, para que justamente los precios de los activos financieros se reflejen lo más reales posibles en base a flujos de fondos y no en base a cuestiones contables que hemos dicho que muchas veces no es lo mismo que el flujo real. Entonces contemplamos solo flujos de fondos reales. Por ejemplo, una información que nos puede modificar los precios es una distribución de dividendos de una empresa, ¿no? Yo tengo acciones en una empresa, por ejemplo, tengo el activo financiero, son acciones de, por ejemplo, Coca-Cola, y Coca-Cola sale que en su asamblea de accionistas distribuye un montón de dividendos o genera más acciones o cualquier tipo de información que modifique, eso me va a modificar el activo del precio financiero que yo tengo que tengo a mi nombre, digamos. Entonces, eso si es un flujo de fondos real, que se distribuye un dividendo, que cambia el patrimonio de la empresa, va a afectar. Ahora, si hace una reserva legal, que saca de un lado y pone en el otro, y la verdad que no tiene que contemplarse en un precio, porque no se está modificando nada a nivel flujo de fondos, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de esta cuestión de utilizar solamente modificaciones de flujos de fondos. Y por otro lado, lo que se establece es que si hay grandes emisiones de acciones de una empresa, cualquiera que sea, los mercados pueden tolerar completamente esa gran inyección de fondos a nivel de acciones sin que se modifique su cotización. O sea, trata el mercado mismo de, o sea, como que se supone que su mecanismo de eficiencia logra que cuando una empresa, o varias a la vez, ¿no? Pensemos que el mercado es extremadamente amplio, surgen acciones nuevas, no modifican los precios, sino que se acomoda solo en esa cuestión de precios. Eso es otra de las cosas que suceden con estos mercados eficientes. ¿Más? No. Hasta acá estamos, ¿se entiende? Todo esto es capítulo 14. Ahora vamos a ver algunas cuestiones del capítulo 15 que van completamente de la mano y son elementos que nosotros vamos a utilizar en el análisis de estas decisiones de financiamiento que tenemos que tomar. Y lo primero que tenemos que pensar es qué hacemos
con las decisiones de financiamiento. ¿Qué tipo de preguntas me tengo que hacer yo cuando estoy frente a una posibilidad de decidir un financiamiento? Deudas o fondos propios, es decir, ¿con qué me voy a financiar? ¿En qué tiempo? Pensar si las deudas yo las tengo que contraer a corto plazo o a largo plazo. Pensar si me endeudo en moneda nacional o moneda extranjera, que hoy en día parece muy loco pensar que acá puede suceder, pero lamentablemente hay un montón de empresas que se dedican a importaciones o exportaciones, que trabajan con el mercado externo y que tienen mucho más acceso quizás a poder contraer una deuda en moneda extranjera con una empresa del exterior. Y hoy en día, por ejemplo, sobre todo, es muy importante contemplar eso a nivel decisión, digamos, si vale realmente la pena o no y en qué moneda real necesito hacer esa deuda. Y después, por último, si pago dividendos o si hago retención de utilidades en base a esta cuestión de qué me conviene hacer en ese momento. Estas son como las 4 grandes decisiones que uno tiene que contemplar. Nosotros particularmente nos vamos a centrar en las primeras 2, sobre todo en si es deudas o fondos propios. Van a ver que a partir de ahora es como que nos metemos mucho en ese tema, que es justamente lo que utilizamos en costo de capital. Nos centramos bastante en eso porque la realidad es que es la mínima decisión dentro del financiamiento que yo tomo de manera constante a nivel empresa. Siempre tengo que contemplar si utilizo fondos propios, o sea, si el accionista va a ser el que me va a prestar o si tengo que salir a buscar financiamiento, de qué tipo de financiamiento, cómo hago, si tiene beneficio impositivo, si no, cuánto es el costo, etcétera. Vamos a ver que todo eso es en lo que nos vamos a empezar a centrar. Y si nos corresponde corto plazo o largo plazo, eso vamos a verlo un poco más adelante cuando vemos qué tipo de activos yo estoy financiando y con qué tipo de deuda en el plazo necesito financiarlo, y ahí es donde vamos a ver un poquito más ese tema. La verdad es que en esta no nos vamos a meter, pero lo que es pago dividendos o retención de utilidades lo vamos a ver un poco nada más dentro de lo que es la decisión de política de dividendos. Así que desde este lado no lo vemos, nos vamos a centrar más que nada en esas 2. Y lo primero que tenemos que pensar son aspectos básicos que nosotros vamos a tener que contemplar al momento de hacer estas decisiones de financiamiento. Acá creo que tenemos 3 grandes cuestiones a pensar. Lo primero, que es lo que hablamos antes, que lo vamos a ver ahora con un ejemplo, son los flujos de fondos descontados. O sea, lo mismo que vimos desde las inversiones, lo mismo que vimos que las decisiones de inversiones teníamos criterios que utilizaban estos flujos de fondos, las decisiones de financiamiento también se pueden evaluar si calculamos el VAN o el valor presente neto de esa deuda que yo estoy contemplando. Que es un poco de lo que hablábamos antes, si tenemos VAN positivo o no. Si tenemos un ejemplo, nosotros pedimos un préstamo de 15.000 pesos, la tasa de interés es el 10% por año vencido y en un plazo de 5 años, cancelando el vencimiento, lo que me queda de deuda. Con esos datos, lo que nosotros hacemos es calcular el VAN con la misma fórmula que hemos visto. La inversión inicial sería en este caso la plata que a mí me dan, o sea, lo que yo contraigo de deuda, y después el 10% que yo voy devolviendo, son 1.500, y acá es la parte de abajo de la fórmula que tengo 1 más la tasa elevado al momento. No es ni más ni menos que exactamente la misma fórmula que el VAN. Hago los 5 periodos y como me dice que al final yo devuelvo lo que me quede de deuda, en el último momento vuelvo a contemplar de la deuda lo que me estaba quedando al final. VAN 0, ¿no? Es lo que decimos que cuando hacemos este cálculo a nosotros nos da que el VAN es igual a 0, que es lo que tiene que suceder, porque yo no estoy ni ganando, ni perdiendo, ni nada, yo estoy devolviendo una deuda. Ok, esto era con una tasa del 15%, o del 10, tasa del 10. Si yo subo a una tasa del 14, o sea, modifico y busco y digo, bueno, a ver, hay otra cuestión que puede ser una tasa del 14. Yo veo que a la larga me termina dando un VAN positivo. Entonces, si yo decido utilizar este financiamiento,
Que tenga un van positivo significa que este financiamiento a mí me genera un valor en la empresa, porque la tasa de rendimiento requerida de estos flujos de fondos que yo estoy, que se derivan del propio financiamiento, son menores que lo que recibí originalmente. Es decir, devuelvo menos plata a lo largo del tiempo que lo que recibí. Entonces, este van positivo, que en una inversión es lo que estoy ganando, en una fuente de financiamiento, un van positivo significa que es me sobra plata cuando termino de devolver todo. Pedí 15.000 y devolví casi 13.000. Entonces me estoy quedando con plata, me está saliendo más barato desde ese lado. Entonces ese es el costo efectivo de la deuda. Lo que yo calculo es flujo de fondos descontados, al día de hoy pido un préstamo, calculo de los próximos periodos que tengo que pagar, o sea, en la totalidad de la deuda, lo que yo tengo que pagar lo retrotraigo al día de hoy. Es exactamente lo mismo con inversión, solo que lo que analizo distinto es el resultado. No es una ganancia, sino que es un menor costo de la deuda, ¿sí? Entonces, ese es el costo efectivo que tiene esta deuda específica. Cada cálculo tiene su, cada fuente, digamos, o cada deuda va a tener su costo efectivo, y yo así puedo comparar distintas deudas y ver cuál es la más conveniente. A nivel práctica esto no lo hacemos, no es que lo vamos a ver de esta manera, tranquilos, pues ya veo las caras como otra vez esto no, tranquilos, el van lo ven solo desde la parte de inversiones, pero sí tenemos que entender que desde el lado del financiamiento los flujos de fondos descontados nos sirven de la misma manera que cuando vemos inversiones, con la diferencia es que en vez de una ganancia es un costo efectivo de esta deuda. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Profe, qué era BPN? Valor presente neto, es como el BAN. Es lo mismo que el valor actual, pero es la otra forma de nombrarlo. Es el valor presente Profe, neto. tengo una consulta. ¿Sí? ¿Cómo no? O no sé si es una consulta o decirlo como yo lo entiendo, ¿verdad? Es que veo que cuando sube. No, tasa de. Primero era la tasa del 10 y después fue una tasa del 14. Esa es la tasa de interés. Sí. Es que yo entiendo que como cuando sube la tasa de interés, cuando más tenés que pagar, por así decirlo. Sí, pero vos estás utilizando flujos de fondos descontados. Vos estás trayendo la plata del futuro a hoy. Puede que eso modifique. O sea, vos estás utilizando ese valor. Porque vos lo que estás haciendo es contemplar cuánto es lo que vos vas a tener que ir devolviendo. En el tiempo eso termina generándote, por el valor propio del dinero, esto te termina generando que vos te salga más barata la deuda de lo que realmente te va a salir. Ah, ok. Es una cuestión de utilizar el tiempo para ver cómo modifica. Ok. Pero generalmente lo que se habla en los valores de los mercados financieros es esto. No me está sobrando, yo devuelvo lo que consumí. La realidad es que encima en nuestro país generalmente siempre devolves mucho más, nunca te va a sobrar. Nunca es que vos vas a pedir 15 y vas a devolver menos, al contrario, vos vas a pedir 15 y vas a devolver 40. Lamentablemente en nuestro país analizar esto no suele ser de utilidad, porque siempre las tasas que tenemos nosotros para financiamiento externo es mucho más caro, entonces se termina utilizando mucho un financiamiento interno en lo que es empresas. O se incrementa ese costo, incrementa todo el proyecto y todo lo demás que uno va a tener aparejado. Cuando damos el costo de capital, ahora vamos a ver una de las cosas que utilizamos un portafolio, creo que es justamente lo que sigue. Nosotros utilizamos un portafolio para ver qué fuentes utilizar. A mí me quedó una duda que creo que igual en la clase anterior, pero es lo mismo. Tasa de descuento, ¿de dónde sale? La tasa de descuento Claro. es la que nosotros vamos a ver como costo de capital. Tasa de descuento, tasa de corte o tasa de costo de capital. Nosotros, esa tasa es la que ahora vamos a empezar a averiguar cómo calcularla. Es el costo de todas las deudas que yo estoy utilizando para financiar ese proyecto. Ah, o sea, todavía no lo vimos. Nosotros lo vimos como un número Claro. que estaba dado porque ustedes en el parcial no lo ven o sea, lo ven separado. El costo de capital lo vemos por un lado cómo generarlo, y en el ejercicio de proyecto de inversión se les da la tasa directamente que utilizar. Pero nosotros en costo de capital vemos cómo llegamos a ese valor de tasa, que es la fórmula esta que digo larga que vimos el lunes, medio algún punto todavía que no profundizamos, donde analizo todas las fuentes que yo tengo, qué proporción de cada fuente de financiamiento estoy usando y si tiene este beneficio impositivo del que hablábamos. Todo ese cálculo me da esa tasa. ¿Con inflación la tasa de descuento cambia?
más allá de que no lo veamos. Sí. Sí, la inflación no la contemplamos porque si no nos volvemos locos, pero la inflación siempre te puede modificar cualquier tipo de financiamiento que vos estés teniendo. O sea, va a hacer que la tasa de descuento sea más grande. Sí, en realidad también depende cómo lo contemple cada fuente de financiamiento, porque nosotros contemplamos que la tasa es fija a lo largo de mi inversión, pero en realidad muchos de los préstamos que uno pide son tasas ajustables. Entonces, la tasa que vos calculás siempre va variando porque se va ajustando por determinados índices de inflación. Hay muchos préstamos que tienen ese ajuste propio. O la suba. O la suba, claro. Depende, vos podés sacar un préstamo a tasa UVA. Se te actualiza de manera constante. Entonces es como que ese cálculo sí ya es mucho más complejo, pero es parte del costo de capital que uno tiene que contemplar. Depende de cada fuente de financiamiento, es lo que yo voy a utilizar. Y justamente sale de esto mismo. El costo de capital va a surgir de un portafolio de fuentes que yo estoy utilizando. No utilizo una sola. Voy a tener, no sé, 5 fuentes y yo veo cuál es de esa y qué parte de cada uno le puedo prestar para abaratar lo más posible mi costo de capital, que es esa tasa de descuento que yo utilizo. Por eso es como que queda medio la nebulosa, es solo un dato, pero ahora ya empezamos a ver de dónde surge y surge de fuentes de fondos propios y financiamiento de terceros, así como en conjunto. ¿Y sería lo que hay que devolverlo a los accionistas o a los prestadores de...? Claro, o sea, lo que yo hago con el costo de capital es ver qué tasa me cobra cada una de las fuentes, ver cuánto le pido a cada una de esas fuentes. Entonces yo voy analizando el costo de la deuda de cada fuente y el costo de capital total me va a dar la sumatoria del costo de capital de cada una de las deudas, que es lo que nos falta ahora dentro del capítulo 3, es eso, ver cuánto me cuesta cada una de las deudas, si tengo endeudamiento o si uso solo fondos propios. Nosotros en costo de capital vemos fuentes completas, o sea, vemos portafolio completo, y toda esa sumatoria de cada uno de lo que me cuesta es lo que realmente termino utilizando como el costo de capital, que es la tasa de descuento dentro del proyecto. Por eso, cuando vimos que no se contemplan los flujos de fondos, vuelvo a repetirlo porque lo van a ver en práctica, no contemplábamos la parte de financiamiento. ¿Por qué? Porque ese financiamiento es esa tasa de costo de capital que yo voy a averiguar y ya está incluida dentro de mi cálculo. Entonces, en flujo de fondos no pongo nada que tenga relación al financiamiento porque ya está incluido. Que es lo que en su momento cuesta a veces verlo si no uno lo lleva a la práctica, pero es eso lo que estamos viendo. El financiamiento va como costo, pero no está dentro de los flujos de fondos. ¿Hasta acá vamos? ¿Estas dudas que van teniendo? Bien. Hablamos entonces del portafolio de fuentes de financiamiento porque una vez que analizamos las decisiones de inversión vimos que teníamos que calcular qué tipo de inversiones eran las mejores. O sea, uno no analiza una sola inversión, sino que se analiza generalmente más de una a la vez, buscando lo que es más eficiente para maximizar el rendimiento. O sea, se van en una inversión, era lo que yo gano, maximizo mi ganancia en base a un riesgo dado. A diferencia de ahora, el portafolio de financiamiento, lo que veo en estas decisiones de financiamiento es que lo que busco es minimizar los costos de estas fuentes para un mismo riesgo dado. O sea, yo igual cuando contraigo una deuda también estoy hablando de un riesgo. O sea, siempre hay rendimiento y riesgo. El rendimiento es más específico en una inversión, pero el rendimiento desde el lado de la fuente de financiamiento es minimizar mi costo de deuda. Entonces, siempre lo que voy a buscar es minimizar lo que es este costo de capital que nosotros vamos a ver, donde significa que estoy utilizando las mejores fuentes a una mejor tasa y pagando lo menos posible. Eso es lo que busco a nivel, portafolio de financiamiento. Profe, cuando dices minimizar los costos de fuentes de fondos, ¿se refiere a las deudas o a las fuentes propias? A todas. A todas. A todas, porque como estamos hablando de un portafolio, estamos hablando de que vamos a utilizar más de una fuente. Todas las fuentes de financiamiento que yo utilice, sean propias o de terceros, yo lo que busco es minimizar el valor que voy a pagar de esa deuda, Okay. sea cual sea. Por eso hago un portafolio, para buscar una parte de cada una que me permita, en el general, minimizar todo el valor. Okay. Y por último, vuelve nuestro amigo leverage, que no lo vemos con fórmula ni nada ahora, sino que estamos viendo 3 cosas que tenemos que contemplar dentro de las decisiones de financiamiento, y es el efecto leverage. Justamente lo que nos permite es ver el efecto que tiene la deuda sobre el rendimiento de mis fondos propios
porque va vinculando esta rentabilidad de la inversión y el costo del pasivo. Es decir, que con el efecto leverage yo lo que miro es, bueno, cómo repercute el endeudamiento sobre mis fondos propios. Si lo pensamos, cuando hablamos de leverage, hablamos de lo que es el apalancamiento financiero, es decir, que yo a veces, por financiarme con terceros, me puede apalancar, me puede beneficiar mucho más que utilizando mis fondos propios. ¿Por qué? Generalmente por este beneficio impositivo que tenemos de las fuentes de terceros. Entonces, lo que me va mostrando es los distintos niveles que yo voy teniendo de deuda para terceros, bueno, sobre la rentabilidad de mis fondos propios. O sea, distinto nivel de endeudamiento, cómo afecta la rentabilidad de mis propios fondos. Entonces, cuando estoy hablando de financiamiento, obviamente si esto me repercute, me muestra los distintos niveles de endeudamiento sobre mis fondos propios, estoy hablando de una de las grandes decisiones y me es útil a nivel fondos propios o fondos de terceros. ¿Se entiende? Estas tres cuestiones, digamos, son tres aspectos que tenemos que considerar, que son los flujos de fondos descontados, el portafolio de fuentes de financiamiento y el efecto leverage, que son cuestiones a tener en cuenta a la hora de decisiones de financiamiento. Y nos queda ver esto último, creo ya, que son diferencias entre las dos fuentes, entre las decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. Cuestiones a considerar de importancia de las diferencias es que, por ejemplo, las decisiones de inversión suelen ser más irreversibles que el financiamiento, porque una vez que yo invierto en algo a largo plazo, por ejemplo, si yo hago un plazo fijo a 180 días, no lo puedo sacar. O sea, ya está, ya lo hice. Ahora, en la fuente de financiamiento yo puedo darme vuelta y cancelar eso y darme vuelta y conseguir otra fuente. Es como mucho más accesible de modificar. Después es más difícil hacer ingresar al mercado una empresa que tenga problemas de rentabilidad o estabilidad financiera que esté basado en financiamiento en vez de inversión. Es decir, a la hora de entrar en el mercado, si yo tengo como empresa problemas de rentabilidad o problemas financieros, el que analiza, es decir, no sé, voy a un banco, analiza mis datos y si ve que yo me la mandé, pero por invertir, es mucho más copado para decir, bueno, está bien, una inversión le salió mal, a decir se está financiando mal, está endeudado, está esta cuestión que hablábamos de la solvencia, que es mucho más difícil de cara a un acreedor, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas de rentabilidad por haber invertido y que no haya ganado bien, es mejor a la visión de el que nos puede llegar a prestar plata. Por ejemplo, a nosotros ¿no pasa, por ejemplo, con el riesgo país con Argentina? Sí. Que cuando se modifica, yo qué sé, o entra en default y eso, haces un riesgo Claro, país. hay que pensar que si nosotros estamos pidiendo una deuda, estamos generando una deuda al exterior como país, pero no venimos pagando y no venimos, o sea, y nuestro riesgo país es muy alto, y no venimos haciendo, o sea, no tenemos una estabilidad financiera porque nos venimos financiando mal, no venimos pagando, claramente al de afuera no le va a gustar venir y prestar más plata. Ahora, si mostramos que teníamos 3 grandes proyectos de inversiones dentro del país, inversiones productivas, que vino, no sé, el COVID y fue una mala inversión, o sea, fue un mal momento, lo que sea, no es lo mismo. Es como, bueno, había una inversión productiva que no salió. En cambio, es decir, che, no pagan. En criollo es, no están pagando, o sea, o están pagando mal, o nunca cumplen. Todo eso es mucho más difícil de darse vuelta e ir a pedir más financiamiento. Por eso, una decisión no es que es más importante que la otra, sino que depende en qué la querramos utilizar, nuestra situación nos va a beneficiar o no. Después, la verdad que digamos, en Latinoamérica, las decisiones de financiamiento hicieron irreversibles procesos de recuperación económica que son esenciales, que es lo que acabamos de hablar. O sea, si nosotros tenemos decisiones de financiamiento malas y no somos cumplidores y tenemos baja estabilidad financiera, bueno, la verdad es que tenemos historia de que eso lamentablemente nos ha afectado a nuestro país y alrededor. Ha afectado mucho, entonces hay que también contemplar que tiene importancia en muchos aspectos las decisiones financieras y no solo las de inversión. Y lo otro es que justamente lo que veníamos hablando es que la decisión de inversión lo que hace es un BAM positivo, o sea, genera un mejor BAM positivo buscando un menor riesgo, y la decisión de financiamiento lo que hace es obtener un menor costo
frente a un menor riesgo. O sea, siempre se busca minimizar el riesgo, pero en una inversión busco un mayor valor positivo y por una mejor rentabilidad, y acá lo que permite eso es minimizar el costo. O sea, uno busca maximizar rentabilidad y el otro busco minimizar un costo. ¿Se entendió? ¿Sí? Antes que me olvide, les voy a pedir que me pasen la hojita con las firmas. A ver si tengo alguna anterior como para... Así no hacemos... Así nos queda de la fecha de hoy. Sí, 11. Bien, bueno, esto fue capítulo 14 y 15. Vamos a ver si podemos hacer un breve repaso de manera muy simple. Punto de equilibrio, consideren lo que es la contribución marginal, tengan en cuenta esto porque a la hora de ver fórmulas, consideren cómo impacta si es la contribución o si es la razón de contribución marginal. Puede que la información esté de una o de otra manera, o sea, puede que les dé estos datos o puede que les dé alguno de estos, entonces repasen y tengan en cuenta lo que es uno y lo que es el otro. Tengan en cuenta el gráfico, margen de seguridad, ¿qué significa? Estoy en la línea donde cuánto es lo que puedo llegar a bajar mis ventas para llegar hasta el punto de equilibrio. Si bajo del punto de equilibrio estoy en pérdida. El margen de seguridad nos da todo contra el punto de equilibrio, es decir, busco cantidades contra la cantidad de equilibrio o las ventas contra las ventas de equilibrio, que es esta parte que yo puedo bajar para poder llegar al punto de equilibrio. Teníamos aparte el punto de cierre que me modificaba este punto de equilibrio. El punto de cierre era como el punto de equilibrio financiero, donde sí claramente contemplo lo que es no erogable únicamente, o sea, le resto lo no erogable, me baja en el gráfico, digamos, me modifica mi punto de equilibrio al punto de cierre. Ninguno de estos se puede mantener en el tiempo, pero habíamos visto que lo que modifico es utilizar los costos fijos financieros únicamente, busco todo lo que es no erogable para sacarlo. A nivel ratios, recordemos este tipo de análisis que podemos hacer, la situación económica o la financiera. Lo más probable es que veamos en el parcial algo de esto, de bueno, qué diagnóstico sobre qué parte tengo que hacer. Entonces no les va a decir específicamente sobre la liquidez, bueno, les va a decir el corto plazo, el largo plazo, etc. Entonces eso es lo que tienen que ver. Si alguno de estos ya tengo el dato de cuánto es, lean, chequeen la data primero y no lo vuelvan a hacer, porque volver a hacer algo que ya está en la información se puede contemplar como que no supieron que la información ya estaba. O sea, no se manden a hacer todo lo que se pide, lean primero. Recomendación siempre es, por más que uno crea que pierde tiempo, leer y marcarse la información que ustedes creen que les puede servir, ya sea para cada ejercicio o lo que sea. Tómense, a veces son menos de 5 minutos que uno lo lee a conciencia, cuando llega, cuando uno está más fresco y no cuando uno ya empezó a inquilombarse la cabeza de las ideas de con cuál sigo, se traba un ejercicio, es peor. Traten de leer bien la información que hay. Profe, el día promedio de rotación de inventario, eso cuando nos toque como explicar el concepto como tal, podría decir que es como cuánto tiempo la mercadería está en nuestra empresa y no se ha generado como un flujo. Sí, es como cuánto tarda en ir al mercado y volver, digamos. Es ese circuito. Sí. Es cuánto tiempo queda ese stock, que justamente cuando se llegaría como a vaciar el inventario, que a veces no es real que se vacía, sino es como cuánto tarda el inventario que tengo en ir al mercado y volver. Eso es lo que cambia, depende de qué industria tenga. No sé si cuando ustedes tengan que hacer un análisis, buenísimo, gracias. No sé si cuando ustedes tienen que hacer un análisis les va a decir específicamente qué información tienen de la empresa, de qué se trata la empresa o no. O sea, no sé qué información va a haber en el ejercicio. Si no, supongo, o sea, si hay algo que pueden suponer, porque no sé, digamos que ven que el stock tarda mucho en salir. Bueno, ¿de qué se trata la empresa? Si no sé de qué se trata la empresa, no puedo saber quizás si está bien o está mal. Entonces, lean la información que hay a ver si da alguna data, y si no pueden, creería yo, pregúntenle a Lucas, pero creería yo que pueden suponer
o decir, esto está bien si una industria es tal o está mal si es tal. Como alguna idea de qué significa, de saber sobre todo lo que es actividad, que es completamente necesario de qué se trata la empresa. Entonces, por eso, no sé si se les va a pedir así específico o qué data puede haber. Si tienen dudas sobre eso, pregúntenle a Lucas o díganle, esto lo puedo interpretar, pero no tengo información suficiente, ¿qué hago? ¿Puedo suponer algo o no? Claro, es que igual el profe nos decía que íbamos a tener que hacer como un escenario positivo y un escenario negativo. Y que Bien. para ver el escenario negativo vamos a tener que decir que se sube tal ratio o tal Claro, índice. bueno. Entonces, si ya se los planteo así, va a ser así. O sea, si modifica algo, bueno, para... No, eso es escenario para equilibrio. Ah, ok, lo de pesimista y optimista, entonces viene por otro lado, ok. Para ratios es un plan de mejora. Claro, ustedes tienen que hacer el diagnóstico y por eso, para poder hacer ese plan de mejora, tienen que saber si está bien o está mal. Si hay alguna información que les falta para ustedes terminar de distinguir si lo que están viendo está bien o está mal, porque no saben de qué se trata o etcétera, pregunten específicamente, no se queden con eso, pregunten. Lucas, esto para mí depende de qué industria, te lo puedo poner, cómo hago, o sea, pregunten todo lo que necesiten al respecto de eso, para que les quede lo más completo posible, porque piensen que en definitiva del otro lado lo que necesitamos saber es que ustedes comprendieron cómo llevar esto a una práctica. O sea, el día de mañana los ratios uno no los calcula, los ratios se calculan en planillas y se calculan, y lo que uno hace, el valor agregado del profesional es saber interpretar esos datos y cómo ayuda a la empresa la interpretación que uno hace. Entonces eso es lo que se busca de alguna manera, que sea como lo más cercano a esa parte de práctica profesional posible. Pero recuerden esto para saber qué les pide y qué tienen que analizar. Y como les decía, los planes de mejora no se vuelvan locos en 10 cosas nuevas, no, a ver, ven que por ejemplo en las partes de inventario teníamos liquidez y teníamos actividad. Si ustedes ven que hay un problema acá, en la parte de que yo estoy cobrando después de que tengo que pagar, ya esto es claro. O sea, si ya veo que se cobra después de que hay que pagar, ¿qué hay que hacer? Hay que modificar o la política de pago o la política de cobranza, ¿sí? O modifico la política de pago con mis proveedores, o tengo que modificar la política de cobranza con mis clientes. Tengo que lograr acomodar esa brecha de días. Bueno, es eso, es pensarlo lo más simple posible y que no se enrosquen con una gran mejora de la empresa, sino detectar qué es lo que está mal y qué es lo que se puede mejorar, ¿sí? De estos teníamos... Los inventarios, por ejemplo, una carnicería no puede tener el stock al mismo tiempo que una tienda de indumentario. Claro. La carne se echa a perder. A eso nos referimos con los días. A ver, si a mí me dice que la rotación de inventarios es, no sé, 300 días, bueno, pero ¿de qué se trata? O sea, ¿cuál es mi inventario? ¿Qué estoy manejando yo? ¿Qué estoy vendiendo? Si estamos hablando de productos que tienen fecha de vencimiento, ahí lo más probable es que estemos un poco desfasados, capaz. ¿O no? Bueno, por eso digo, no sé si específicamente les va a preguntar tanto de la actividad o no, no lo sé. Pero si tienen duda o hay algo que puede ser un depende de, o lo escriben o le dicen, mira, esto para mí tiene distintas alternativas, ¿qué hago? ¿Pero va a estar en el parcial o va a estar solamente el profe de Marcelo? Creo que vienen Marce y Lucas, creo. Sí, Lucas suele estar en la práctica. Ayer estaba practicando y seguro conclusión y quiero saber si está bien. Porque, no me acuerdo, el ejercicio tenía un montón de mercadería parada, pero la rotación de inventarios era, creo que, en la mitad del año. Entonces yo había concluido que, más allá de que se le modificaba mucho en la acidez ácida por eso, la rotación de inventarios se hacía líquido, no viene de cambio rápido. ¿Está bien? Está perfecto. Pues justamente lo que tienen que ir es analizando toda la información. Un solo ratio nos puede dar una información que si vemos otras cosas decimos no, nada que ver, puede, en el conjunto me termina dando otra visión. Por eso los ratios no se analizan de manera única. Con todo lo que vos ves, si a vos te da una idea completa, está perfecto. O sea, está bien lo que estás planteando. Tengan en cuenta también esto que vimos recién de cómo, de qué se pide, porque capaz que a vos te lo piden directamente desde la parte líquida y ahí analizas más específico, por más que tenés esa otra data, capaz que ese ratio ni siquiera lo llegaste a hacer porque no se te pidió. Entonces analicen con la información que tienen, no se vuelvan locos si hay 3 ratios que no se pidieron y no los necesito para hacer el diagnóstico.
diagnóstico, no se vuelvan locos haciendo todo para sumar más información, háganlo con lo que tienen. No van a pedirles ni que hagan la cuenta de todos, ni que analicen todos. Entonces no pierdan tiempo en lo que no se les pide. Eso es como regla general. Endeudamiento y solvencia. Y por último, rentabilidad, que acá no tengo los ratios, ahora después vemos si podemos ver lo que me consultaron. Y a nivel F tenemos la estructura, recordemos que arrancamos por la variación y después tenemos las distintas causas que podíamos tener operativas dentro de la actividad o todo lo que no se puede incluir en las demás. Recuerden en la parte de impuesto a las ganancias si va dentro del operativo porque no puedo identificarlo desde otra manera. Las partes de inversión específicamente y todo lo que es relativo a mis fuentes de financiación por separado. Y los pasos, recordemos que lo importante, cada paso de esto que vayan haciendo va sumando puntos dentro del parcial. O sea, cada pequeña cosita que hagan ya es algo que si nos quedamos tranquilos de que está bien hecho, ya sabemos que vamos sumando. Primero la diferencia entre las dos columnas y saber que realmente hago la ecuación patrimonial y me da correcto, ya sé que hasta acá lo tengo bien y ahí puedo arrancar recién con no arrastrar ningún valor que esté mal solo por una resta que hice mal. Ver las referencias del ejercicio, eso seguramente van a estar numeradas, van a estar acomodadas de qué referencia. Creemos que no, pero tratamos de que sí, o sea, ya lo hablamos, de que a ver si podían estar lo más acomodado posible, justamente, para ver si les es mucho más, o sea, vamos a tratar de que sea lo más simple posible. El parcial siempre los arma Marce, pero ya estuvimos hablando con Lucas cuestiones para mejorar, así que vamos a tratar de que esté lo más claro posible. Recordar pasar de los no corrientes a corrientes, que eso no me afecta a nivel flujo de fondos. Y por último, clasificar aplicación y orígenes, que era nuestro amado cuadrito, que traten de no memorizarlo tanto, traten de pensarlo como lo hemos pensado en su momento, para que a ustedes les sea más fácil y no se traben en la mitad del parcial por no poder razonar esto, ¿sí? Traten de no hacerlo tanto de memoria. Bien, ¿hasta acá alguna duda? A ver si podemos llegar a ver. ¿Cómo se leía el efecto leverage? Sí, voy a ver si creo que tengo el material también como para. ¿Hoy podrás subir lo del capítulo de hoy y lo del lunes? Sí, por supuesto. Pero esto entonces para la próxima clase tenemos que traer leído el capítulo 13. No sé si vamos a ver la próxima clase porque el lunes es feriado, el lunes que viene es feriado, ¿no? Sí. Lo más probable es que conmigo sigamos con esto del financiamiento y lo veamos seguramente con Marce, porque seguramente lo vamos a revolver a ver, o sea, digamos, lo va a volver a arrancar porque lo que dio es muy poco, así que seguramente se va a volver a iniciar eso un poquito rápido, pero es profundizar más ese capítulo que no es mucho más largo. Ese es el 13. Ese es el 13 y el 12.5 es una parte de la teoría de portafolios y un par de cosas que nos va sumando en estos temas, que también va. Y lo que vamos a ver seguramente... Hoy fue 14-15 y 14-15 el 16. La verdad es que después le voy a chequear a Marce si va, porque es algo sobre costo de deudas. O sea, es muy específico sobre ejemplos de costo de deuda que vimos. Se supone que entra. Después lo voy a chequear a ver qué de eso entra, porque son más que nada cálculos. Pero si no, después sigue 19 y 20, que es la estructura de financiamiento. O sea que el miércoles que viene probablemente veamos capítulo 19. Porque 19 y 20 los solemos dar en 2 días, pues suelen ser largos, pero es 19 y 20 lo que sigue, que es estructura de financiamiento. Está con ustedes, ¿cierto? Sí, el miércoles que viene seguramente nos vamos a abarcar eso. ¿Hoy es lunes feriado? Al parecer sí. Acá tenemos leverage. Bien. El leverage, que es lo que acabamos de ver recién, lo que nos muestra, lo que tenemos que pensar que información es, a ver, los distintos niveles de endeudamiento que yo tengo, cómo repercuten sobre la rentabilidad de mis fondos propios. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que tengo que cumplir
con todas, ahora que vimos financiamiento, justamente tengo que cumplir con todos los costos que yo tengo aparejados a eso. Entonces, a nivel general es rendimiento de mis activos sobre el costo de los pasivos, o sea, cuánto rendimiento tengo para saber si yo puedo pagar esos costos que me genera la deuda que yo contraigo para financiarlos. Desglosado es todo esto, entonces yo lo que voy a buscar es, como estamos dentro de rentabilidad, estos datos los voy a sacar de lo que es el estado de resultados y voy analizando. Todo esto lo que a mí me está mostrando de alguna manera es ver todo lo que a mí me queda de ganancia en base a estos activos, a la rentabilidad real que a mí me genera un activo, que este activo que se supone que yo lo estoy financiando con mi costo, o sea, lo que yo estoy estoy relacionando es lo que yo estoy ganando en mis activos en base a lo que me está costando, digamos, lo que me costó la deuda de esos activos que yo estoy viendo. Entonces miro rentabilidad contra costo. Los costos financieros también salen de lo que es resultado, entonces esto viene del estado de resultados y esto lo contemplo en la situación patrimonial. Es decir, que es el efecto leverage, lo que me hace es combinar los dos estado de resultado y estado de situación patrimonial. Generalmente todos los que veníamos viendo van en alguna partecita. Esto me contempla todo y lo que trato de ver es, bueno, ¿qué es mayor para mí? Si yo tengo mayor rentabilidad que el costo, ¿qué significa? O sea, si a mí me da mayor la parte de rentabilidad que la parte del costo, ¿qué significa? Que tus deudas están generando ganancias. Claro, que tengo mayor ganancia en base a lo que me cuesta. Sí. ¿Se entiende de dónde viene la información y por qué? ¿Qué es lo que estoy relacionando? Si yo tengo que analizar, acá están bastante desglosados, pero si yo lo pienso a nivel general, este rendimiento que yo consigo haciendo el cálculo más desglosado contra mi costo, ¿qué valor me tiene que dar? ¿Qué tiene que ser mayor, el rendimiento o el costo? Rendimiento. El rendimiento. Ok, eso es lo que analizo. Si el rendimiento que yo tengo me permite de alguna manera cubrir esos costos que yo contraje por esos activos. Entonces, el rendimiento tiene que ser mayor o sea, el efecto leverage tiene que ser mayor a 1 nada más. Claro. Bien. Cuanto mejor sea el rendimiento, significa que me rinde más de lo que yo tengo como costo de esas deudas por llevar a cabo esas inversiones. Pensemos que el efecto leverage, justamente dijimos que son los distintos niveles de endeudamiento que yo tengo en base a mi rentabilidad. Entonces, busco rendimiento sobre costo. ¿Qué mejor tengo el rendimiento sobre lo que tengo que pagar? Eso es lo que estoy buscando con esta información. ¿Se entiende? Sí. ¿De dónde viene? ¿Y en DuPont? Y DuPont. DuPont, soy sincera, a mí DuPont no me gusta. Es el único que me parece. Es muy raro, sí, es muy raro porque esto de no poder cruzarlo. No entiendo, tipo, la multiplicación, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cuál es la relación que genera entre uno y otro? Ver cuál es la causa de... Ver cuál es la causa. Tenemos dos partes. Sí, no, es bastante complejo. Por eso les digo que no me gusta porque no está bueno. Lo que busco es justamente, yo estoy viendo rentabilidad, bueno, ¿de dónde surge mi rentabilidad? Si el margen de utilidad neta o el grado de rotación del patrimonio en función de las ventas. O sea, mi patrimonio neto va en base a, o sea, surge de la parte de arriba del estado de resultados, ¿no? Vengo a ver si la política de ventas que yo tengo en general me beneficia o si lo que me está permitiendo la ganancia es directamente el desarrollo de la propia actividad. Lo que busca de alguna manera es ver justamente, yo puedo ser rentable, pero ¿de dónde saco esa rentabilidad? ¿Cómo llegar al resultado del ejercicio, digamos? O sea, el que sea más grande va a ser el que tenga mayor proporción. Se supone que sí. O sea, si hay resultado negativo y te dan la rotación de las ventas menor, por la rotación de las ventas. Correcto. Eso mismo. Lo digo en palabras así como para... Sí, es que justamente por eso, a ver, son los más complejos a nivel explicación, después uno hace el cálculo, pero obviamente lo que importa es eso, a ver, ¿qué data me está dando? Igual no sé si estos son los que suelen pedir. O sea, vos sabés que me confundo un poco porque para mí que va de la mano los dos, como que la utilidad neta y las ventas de patrimonio. O sea, viste que en uno relacionas la utilidad de ventas sobre ventas Sí. y el otro ventas sobre patrimonio neto. No, vaya, no, obvio.
Sí, de hecho ya estamos en hora. Vaya. Y entonces, Éxitos. Gracias. o sea, la utilidad neta de por sí va unida al patrimonio neto. Entonces, como, o sea, me es raro cómo relacionar. Es que ¿De el dónde tema- proviene? O sea, si prácticamente, o sea, yo veo que los dos provienen al final del patrimonio neto. Sí, pero una cosa es que surja de la política de ventas donde estamos desarrollando las ventas específicamente, que la política de ventas viene aparejada con su costo, o sea, ¿qué hago yo con el nivel de ventas específico o el propio desarrollo de la actividad por el otro lado, todo lo que es el patrimonio que venga por otro lado? O sea, está tratando de diferenciar de alguna manera ya. si es por las ventas únicamente o por la forma en que yo genero esas ventas o si viene por todo el desarrollo de la actividad en general. Como que Entiendo. trata de identificar una partecita contra todo el total. Ya, entiendo por eso. Entonces, si un resultado me es mayor, ejemplo, no sé, utilidad neta con ventas es mayor que el de patrimonio neto, tendría que decir que está mejor ese índice, el de la utilidad neta. Sí. Ah. Surge más desde ese lado que de la parte Ya. No sé si terminó la hora. Sí, ahora ya. Ah, ok.